es ya la hora, son las 12:41. Vamos a ir empezando y, bueno, la gente que se vaya incorporando, pues que vaya enganchando con la explicación. Estábamos en el frenado a contracorriente, tema 7 del libro. Lo último que habíamos visto era esto, la parte del electrofreno o el sistema de frenado electromecánico. Y vamos a ver más sistemas en este caso, de frenado del motor. Bueno, el esquema de fuerza básicamente para el frenado que vamos a ver ahora, que es el frenado a contracorriente, es este de aquí. Fijaros que esto se parece a la inversión de giro, ¿no? Si yo le quito estas tres resistencias de aquí, imaginaos que las quito, no deja de ser una inversión de giro sin más, ¿vale? Pero no es el caso. Esas resistencias tienen ahí una función muy clara, que va a ser limitar la corriente que pasa por el motor, ¿vale? Para no meterle un golpe de corriente muy grande. La inversión de giro que nosotros habíamos visto ya, eh, que hemos dicho que sirve para invertir el sentido de giro, se puede hacer solo con motores de pequeña potencia. Porque cuando yo invierto el sentido de giro de un motor y lo hago sin pasar por paro, le meto una fuerte sobrecorriente al motor. Y además le voy a meter también un pequeño golpe mecánico debido al par mecánico de arranque en sentido contrario, que si es un motor grande pues no es viable, ¿no? Le metes un esfuerzo mecánico importante a la máquina y le metes un esfuerzo eléctrico importante también a la alimentación. En cambio, si yo hago este montaje de aquí metiendo estas resistencias, lo que voy a hacer lo primero de todo es evitar esa sobrecorriente cuando yo invierta el sentido de giro y el motor esté funcionando. Pero es porque la finalidad que tiene esto es otra distinta. La finalidad que tiene es frenar el motor. En este esquema yo lo que voy a hacer es, en funcionamiento normal, poner a funcionar KM1, que sería, digamos, cerrando esos tres contactos, la corriente fluye en sentido directo normal y hago funcionar el motor de manera normal. ¿Qué pasa cuando yo quiero frenar? Pues cuando yo quiero frenar lo que hago es, al pulsar el paro, me abre este contactor y durante unos instantes cierro este de aquí. Con lo cual, al alimentar en sentido contrario, si el motor en el sentido, digamos, de giro normal estaba girando en este sentido, ahora lo que yo voy a hacer va a ser intentar hacerlo girar en sentido contrario. Con lo cual lo que le estoy metiendo realmente es una fuerza de frenado. Estoy intentando meter una fuerza de giro en sentido contrario. Cuando está girando ya debido a la inercia de la máquina es frenarlo. Esta conexión se hace solo durante unos breves instantes de tiempo, lo suficiente para que el motor se frene. Es decir, porque si lo mantuviésemos indefinidamente, lo que haríamos sería que el motor girase en sentido contrario, no es lo que queremos hacer. Vale, diciendo eso, quizás se entiende mejor lo que tenéis aquí en el circuito de mando. En el circuito de mando, fijaros que yo tengo, como siempre aquí, un parada de térmico. Esto es una condición de paro, ¿vale? Contacto cerrado en serie y está con su correspondiente señalización, ¿no? Este contacto de aquí sería la señalización de disparo del térmico, que me lo señaliza en ese piloto luminoso que tenemos ahí. Luego aquí tendría el pulsador de marcha del motor. Fijaros que esta parte se parece mucho al esquema de siempre que conocemos. Este sería un pulsador de paro, nuevamente. Ese de ahí es el pulsador de paro. Y bueno, en funcionamiento normal, lo que es la conexión del de línea es marcha, paro, realimentación. Y en este caso tiene aquí un contacto, y en este caso es un contacto de enclavamiento, ¿no? ¿Por qué tengo que enclavarlos? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien se da cuenta por qué en este esquema tengo que enclavar este contactor con ese contactor? Venga, que lo sepa, que lo conteste. Es que alguien lo sabe. Ahora resulta que no está nadie. Dejasteis el ordenador prendido y marchasteis por ahí. Venga, ¿por qué puede ser que estén enclavados esos dos para, contactores? para que no funcionen los dos a la vez. Pero ya, desde luego, el enclavamiento es para que no funcionen a la vez. Pero ¿por qué no puedo hacer que funcionen los dos a la vez? ¿Por qué no puedo meter esos dos contactores simultáneamente? Porque si no le estarías mandando que gire en un sentido y en el sentido contrario a la vez, No, es, la, para es, que la frene. misma, es la misma razón que en la inversión de giro. Si yo conecto estos dos contactores, lo que estoy haciendo es unir
aquí por ejemplo la fase 3, a través de este contactor, bueno, la 3 va con la 3, elegí precisamente la que no me invierte. A ver cuáles invierte aquí. La 2 y la 1. Pues fíjate, por ejemplo, por aquí, la línea 2, por aquí me está conectando con la línea 1. De tal manera que cuando yo tengo los dos a la vez, estoy haciendo un corto por aquí. Un corto entre la línea 2 y la línea 1. Están directamente conectadas. Aunque yo meta una resistencia, esa resistencia no va a ser muy grande. ¿Vale? En la realidad esa resistencia suele tener un valor similar a la resistencia en corriente continua que tenga el motor, más o menos. ¿Vale? No sé si os lo comenta por aquí, pero creo recordar de memoria que es más o menos el valor que se escoge. No es una resistencia muy grande, con lo cual voy a hacer un corto, voy a tener ahí una derivación y eso hay que evitarlo, ¿vale? Voy a derivar corriente entre las dos fases, cortocircuito. Esa es la razón, ¿vale? Bueno, voy a borrar esto de aquí. Habíamos analizado la parte de la izquierda del esquema, lo que sería esta parte de aquí. ¿Qué tengo en la parte de la derecha? En la parte de la derecha tengo esa temporización. Cuando yo doy al paro, lo que hago a través de este contacto abierto de S3 es dar una orden de marcha. Este contacto de aquí tiene la función de marcha, en este caso de KM2. Aquí tiene su realimentación, fijaros que está igualmente realimentado. Esto es una realimentación. Y aquí tiene el enclavamiento. Esto es un enclavamiento también, por la misma razón de antes. ¿Y qué es este contacto de aquí? Pues ese contacto es el paro. El paro lo hago por tiempo, lo que os decía antes, ¿no? Yo dejo funcionar ese contactor de ahí durante un determinado tiempo suficiente para que se pare, pero sin pasarme, porque lo que no quiero es hacer girarlo en sentido contrario. Una vez que conecto la marcha K2M, he parado KM1, empieza a contar el tiempo este temporizador y al cabo de esos pocos segundos, este se abre y me para, deteniéndome todo el circuito. Vale, es como si fuese una parada ahí en dos tiempos. Desconecto primero K1M, conecto el 2 y después de un pequeño tiempo se desconecta el 2. Vale. Bueno, esto lo podéis encontrar también por ahí. Esto se utiliza con máquinas que tienen mecánicamente bastante inercia y es un método bastante bueno para frenarlas en un tiempo más rápido que el que tendríamos que emplear si yo dejase la máquina girar debido a la propia inercia. Vale. Ten en cuenta que una vez que desconecto eléctricamente el motor, el motor no hace ninguna oposición, el motor está a rueda libre, está girando el rotor libremente, girará por la inercia de la propia máquina. Vale, vimos entonces tres métodos de frenado. Vamos a recapitular lo del otro día. Frenado por inyección de corriente continua, hacíamos esta especie, decíamos, de electroimán para frenarlo, convertíamos el estator en un gran electroimán. Al ser por corriente continua es fijo, con lo cual me va a frenar el rotor. Primer método. Segundo método de frenado. Frenado por un freno electromecánico, es decir, una zapata que cuando la dejo de alimentar agarra mecánicamente el eje, lo tiene perfectamente agarrado y me lo frena. Bueno, aparte de desconectar, porque eso nunca lo voy a hacer acelerando. Igual que en un coche no freno y acelero al mismo tiempo, aquí lo mismo. Y por el tercero que hemos visto sería el frenada contracorriente. Aquí le meto corriente alterna en lugar de corriente continua, pero en sentido contrario. ¿Vale? Tres métodos clásicos que podéis ver en máquinas ya de cierta antigüedad para poder frenar. Digo máquinas de cierta antigüedad porque hoy en día con lo que vamos a ver para variar la velocidad, que es el variador de frecuencia, puedo hacer también todos estos frenados automáticamente. Puedo hacer un frenado por inyección de corriente continua, puedo hacer un frenado progresivo, inyectando corriente alterna, pero de manera más, digamos, más suave, para que frene en un determinado tiempo, etc. Esto es una práctica que el tema del variador y estos temas de motores, si este año al final, que creo que no, se va a poder volver al colegio, el curso que viene al principio, pues convendría que la hagáis, ¿vale? Ya veremos la manera de que hagáis la práctica del variador de frecuencia y la práctica
alguna práctica de inversión de giro o el Dalander, por ejemplo, que vamos a ver hoy, el motor de 2 velocidades. ¿Vale? Venga, preguntas hasta aquí, dudas. ¿Hay alguna duda del bloque de ejercicios de la parte que se corresponde con lo que hemos visto hasta aquí? ¿Tenéis alguna cosa que preguntar? Yo tengo alguna duda del bloque de ejercicios. Tengo que mirarlo, que si es hasta aquí. Bueno, acabamos de ver esta parte entonces y al final le pegamos un repaso al bloque de ejercicios, ¿vale? Para que de aquí al viernes os podáis entregar correctamente. Vale. Bueno, vamos a ver la variación de velocidad de motores. ¿Qué problema tenemos con los motores de corriente alterna? Sobre todo el motor de jaula de ardilla. Si recordáis, el motor de jaula de ardilla era un motor que tenía una respuesta par velocidad que podía ser algo como esto. Mirad. Si dibujamos la curva era como algo así, ¿no? ¿Os acordáis de esa curva? Aquí representábamos el par en newtons por metro. El par era esa fuerza, digamos, de giro que ejerce el motor. Y en la horizontal representábamos la velocidad en revoluciones por minuto. Entonces, desde que yo arranco el motor, es decir, desde los 0 revoluciones por minuto hasta un valor, por ejemplo, por aquí, que podría ser lo que llamamos velocidad nominal, el motor va pasando por todas las velocidades. Decíamos que el motor siempre funcionaba desde esta cresta de aquí hacia allí, que era lo que llamamos la zona estable. ¿Vale? Y que nos movíamos normalmente en el funcionamiento normal en una zona relativamente pequeña. Nos movíamos en una zona relativamente pequeña, es decir, la zona de funcionamiento útil de este motor, variando, digamos, la carga, el par resistente puede andar en esta zona de aquí. Digamos que esta es la zona de funcionamiento. Mirad qué pasa. Esta gráfica que tiene una pendiente muy acusada, si yo me voy para aquí, fijaros que la variación de velocidad que tengo en un funcionamiento normal es una zona muy pequeña. Es decir, el motor a lo mejor pues funciona entre unas 2000, vamos a poner un ejemplo, 2750 revoluciones por minuto a unas 2820, vamos a poner, revoluciones por minuto. Ese puede ser el margen que en un funcionamiento real, con las fuerzas que yo estoy resistentes que le pongo a ese motor, puede funcionar. Recordar que el punto de funcionamiento viene dado por donde se cortan esas dos curvas, ¿no? Este de aquí podría ser en un momento dado el punto de funcionamiento. ¿Vale? ¿Qué os estoy queriendo decir con esto? Que el margen de velocidad en el funcionamiento real de uno de estos motores, el margen de velocidad que tiene es muy corto. La impresión, la apariencia es que siempre va a estar girando a la misma velocidad. ¿Vale? Un ejemplo práctico que a lo mejor alguna vez os pasó, aunque bueno, sois muy jóvenes y igual nos ha tocado. Los ascensores, hasta no hace mucho, cuando montabais en un ascensor, por ejemplo, con una maquinaria antigua, se notaba una diferencia de altura en el escalón del ascensor cuando el motor iba muy cargado, cuando el ascensor iba muy cargado, a cuando el ascensor iba prácticamente vacío. Había siempre una pequeña diferencia de altura. Y eso era debido a algo como esto. Era debido a que el motor llegaba a una velocidad ligeramente menor y al llegar a una velocidad ligeramente menor frenaba un poco más rápido que si viene a una velocidad un poco mayor. Pero era una diferencia mínima. Era una diferencia mínima. ¿Vale? De ahí esa pequeña diferencia de altura. Eran motores que tenían un arranque tradicional, digamos, una maquinaria y un control eléctrico tradicional. Hoy en día con variadores eso ya no sucede. Este es un motor entonces que respecto a velocidad es muy estable, ¿vale? Decimos que es un motor estable en velocidad. Y eso es bueno, pero es bueno depende de para qué. Eso es bueno porque es un motor que la diferencia entre que esté muy cargado mecánicamente a que no lo esté, pues no va a ser una diferencia de velocidad muy grande, es decir, no va a alterar en gran medida la velocidad.
pero es un inconveniente a su vez. Es un inconveniente porque el poder regular la velocidad de un motor en muchas aplicaciones es algo muy interesante, es algo que me interesa hacer. ¿Cómo se hacía tradicionalmente? Bueno, pues tradicionalmente lo que se hacía era recurrir al motor de corriente continua, cuando yo tenía que regular la velocidad de una manera continua, es decir, en un determinado margen tener unas diferencias de velocidades grandes. Motor de corriente continua. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Bueno, lo que se podía hacer era, cuando tenía a lo mejor, quería hacer dos velocidades muy diferenciadas, utilizaba un tipo de motor específico que es el motor Dalander o motor de dos velocidades. Esa es otra opción que teníamos. Lo que pasa que ahí perdía de hacer una regulación continua, sino que era una regulación en dos puntos muy concretos. O giraba a la velocidad total o giraba a la mitad de su velocidad. Es decir, a 3000 revoluciones por minuto si es una máquina con un par de polos o a 1500 revoluciones por minuto en esa misma máquina. Bueno, ¿esto se entiende? Bueno, vamos a ver solución. ¿Cómo puedo hacer o qué métodos tengo para poder variar la velocidad de un motor de este tipo? Pues vamos a ver principalmente dos. Y todos esos métodos se centran en que entendáis bien esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí es la fórmula de la velocidad de sincronismo de un motor trifásico de corriente alterna. La velocidad de sincronismo, si recordáis, es la velocidad a la que gira el campo magnético. ¿Vale? Es la velocidad de giro del campo magnético. Esto lo llamamos velocidad de sincronismo. ¿Vale? La velocidad a la que gira también depende, tiene una fórmula similar, pero no va a depender de esta frecuencia como aquí pone. ¿Vale? La velocidad real del motor, por ejemplo, la velocidad en vacío, va a ser ligeramente inferior a esta velocidad. ¿Vale? Ligeramente. ¿Cuánto es la diferencia? Pues la diferencia que hay entre esas velocidades anda siempre en torno pues, a un 4%. ¿Vale? La velocidad de vacío es un 4% más pequeña que la velocidad de sincronismo. Si la velocidad de sincronismo son 3000 revoluciones por minuto, la velocidad en vacío pues es un 4% más pequeña, pues serán 2800 y pico o 2900, por ahí andará. ¿Vale? Bueno, ¿por qué me interesa esa velocidad a la que gira el campo magnético de la cual va a depender la velocidad de giro del motor? Pues porque depende de estos dos parámetros, depende de la frecuencia de la red, esto sabéis que la frecuencia de la red son siempre 50 Hz en Europa, es fija, además es un valor muy fijo, ¿eh? La red para que funcione bien tiene que mantener ese valor de una manera muy constante. Y luego tengo este segundo valor que tengo aquí abajo, este segundo valor de aquí, que eso es lo que llamamos el número de pares de polos. El número de pares de polos es un valor, un parámetro constructivo de la máquina. Normalmente en el motor trifásico de corriente alterna, la máquina asíncrona que se llama, cuando yo la utilizo como motor, normalmente voy a tener máquinas donde P vale 1, es decir, tengo un par de polos. En el circuito magnético digamos que tengo un polo norte y un polo sur. Dicho de otra manera, en un periodo completo de la onda de tensión, la máquina da una vuelta completa. ¿Vale? También tengo máquinas con dos pares de polos. Ahí en una vuelta completa de la onda de tensión da solo media vuelta a la máquina. ¿Vale? La velocidad en este caso sería más lenta, serían 1500 revoluciones por minuto. Entonces necesito dos periodos de la onda de tensión para que la máquina gire una vuelta completa. Y así sucesivamente. ¿Vale? Pero normalmente en el funcionamiento como motor estos dos casos son los más usuales. En motores de pequeña potencia yo es más diría que lo más usual son máquinas de un par de polos. ¿Vale? En casos donde la máquina se utiliza como generador ya tengo más, ¿eh? Por ejemplo, los generadores de las centrales hidráulicas tienen hasta 11 pares de polos y cosas así. Esta fórmula me sirve, es la que me determina de alguna manera la velocidad. Como la velocidad real de la máquina va a depender de la de sincronismo, o va a estar muy relacionada, muy próxima, pues de alguna manera me sirve para regular la máquina. ¿Qué dos técnicas entonces puedo aplicar para cambiar la velocidad de la máquina? Pues modificar la frecuencia, modifico este parámetro o modifico ese. ¿Qué pasa si yo alimento un motor a mitad de frecuencia? Si yo alimento un motor a mitad de frecuencia,
Imaginaos que tengo, por ejemplo, la fórmula de la velocidad de sincronismo 60 por la frecuencia partido de P. Para el caso, por ejemplo, primero, donde la frecuencia sean 50 Hz, vamos a poner el ejemplo de una máquina con un par de polos. Este valor de velocidad de sincronismo son 60 por 50 partido de 1. Esto vale 3000 revoluciones por minuto. ¿Qué pasa si yo puedo modificar la frecuencia? ¿Qué pasa si puedo utilizar una frecuencia que sea la mitad? Sean, por ejemplo, 25 hercios. Bueno, para la misma máquina de un par de polos. Bueno, ahora la velocidad de sincronismo serían 60 por 25 partido de 1. Esto serían 1500 revoluciones por minuto. Si alimento a mitad de frecuencia, la máquina gira a mitad de velocidad. Lo mismo podría jugar con el número de pares de polos. Si yo tengo una red de 50 hercios, ¿qué diferencia habrá entre tener una máquina con un par de polos a tener una máquina con dos pares de polos? Bueno, pues que tendré una velocidad de sincronismo, en el primer caso, de 3000 revoluciones por minuto, porque tengo 50 por 60 partido de 1 igual que antes, y en el segundo caso, yo lo que tendré serán 60 por 50 partido de 2, 1500 revoluciones por minuto. ¿Vale? Claro, para poder variar la velocidad siguiendo este procedimiento, yo lo que necesitaría sería tener una máquina donde yo pueda cambiar, pueda alterar en marcha ese número de pares de polos, sin tener que desarmarla, es decir, con algún tipo de mecanismo de cableado interno que me permita esa modificación. El número de pares de polos depende de cómo cableo yo el estator de la máquina. ¿Vale? Depende del cableado, es una característica completamente constructiva. En el primer caso, en el de modificar la frecuencia, pues necesito algún tipo de dispositivo que me alimente con una frecuencia variable, ¿no? Eso por métodos tradicionales no es fácil ni barato. Hoy en día vamos a ver cómo disponiendo de unos aparatos electrónicos que son los variadores de frecuencia, eso lo puedo conseguir de una manera relativamente fácil y económica, ¿vale? Utilizando la electrónica de potencia. Electrónica de potencia es la electrónica que funciona con corrientes grandes, valores de corriente de amperios grandes. Bueno, vamos a ver alguno de estos casos. No los vamos a ver todos, pero comentar al menos el Dalander y el Dalander. Bueno, vamos a comentar este primero. Arranque motor de dos velocidades con devanados independientes. Este sería un caso de un motor que tiene dos cableados, podríamos decir dos cableados en uno. Un cableado con un determinado número de par de polos y otro cableado con otro número de par de polos. Lo que hago es, o bien alimento en un sentido o alimento en el otro, ¿vale? Este lo miráis. Alimento unos devanados o alimento los otros devanados, ¿vale? Este es el que me interesa más. Motor Dalander. Bueno, el motor Dalander va a depender de las conexiones que yo le haga externamente. Aquí tenéis el ejemplo de cómo conectarían ese motor. Los bornes tiene 6 bornes exactamente igual que el motor normal. Pero, según cómo alimente yo, voy a conseguir una conexión eléctrica distinta en los devanados del motor. Se conectan de diferente manera. La manera más típica de conectar es en lo que se llama pasar de triángulo a doble estrella, ¿vale? Básicamente lo que tienen estos motores es 3 devanados que están divididos por la mitad. Que tienen una toma intermedia en la mitad del devanado, ¿vale? En vez de tener una única bobina por fase, lo que tengo son dos bobinas iguales con una conexión intermedia. Y cada uno de esos son las 3 fases del motor. Según cómo haga yo las conexiones, pues voy a conseguir algo como esto. O bien la conexión doble estrella, que es cuando pongo las 3 fases conectadas de esta manera. Es decir, pongo esas mitades de los devanados, las pongo en paralelo. Esa sería una opción. Y la otra opción, para obtener la otra velocidad,
sería la conexión en triángulo, ¿no? Bueno, hay más maneras de conectar, pero estas dos son las más usuales. O esta es la más usual. Es decir, el cambio. Y aquí alimentaríamos, si no recuerdo mal, por aquí. Vale. Al cambiar esa conexión, lo que me cambia internamente es el número de pares de polos de la máquina. Es decir, la máquina pasaría, en lugar de tener internamente como si tuviese un polo norte y un polo sur, que están lógicamente girando, ¿no? Porque hablamos de un campo magnético giratorio, en función de la evolución de esas ondas de tensión. En vez de tener eso, lo que tendría sería algo como esto. ¿Vale? Pasaría de tener... Bueno, esto es muy simplificado, esto no es muy riguroso con la electrotecnia de máquinas, de tener ese campo magnético giratorio así, a tener... algo... no, perdón, a borrar. Entran por el polo norte y salen por el polo sur, salen por el polo norte y entran por el polo sur. Vale, el campo magnético sería algo así. Ya, esas líneas de campo. Vale, bueno, y aquí se canalizarían dentro de la máquina. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, esa es la conexión, mira, me adelanté, la que os ponía ahí. La conexión que hace ya con bornes y todo, nombrado es esa de ahí. En la conexión doble estrella, que es la velocidad rápida, es decir, donde tengo un único par de polos en la máquina, lo que me hace es unir los U1W1V1, me los une en estrella y alimenta por U2W2W2, que sería esta conexión de aquí. Esta sería la doble estrella. Y esta de aquí alimento por los que tienen el subíndice 1 y dejo los otros libres, es decir, aquí no necesito pletinas ni nada. Sería la de triángulo, ¿no? Que sería esta de aquí. Esta sería la conexión triángulo. ¿Vale? Bueno, si yo dejo la conexión fija, tal como está, no tiene gracia porque el motor siempre va a girar a la misma velocidad, ¿no? Si yo quiero tener un motor que me gire a 1500 revoluciones por minuto, es una tontería tener un motor Dallender. Si siempre va a girar a 1500, lo que hago es coger una máquina con un par de polos ya directamente, con un cableado fijo de un par de polos y me evito comprar esta máquina que es un poquito más cara. Entonces, la gracia que tiene esto es mediante un circuito externo yo poder modificar la conexión y poder conseguir que si aprieto un pulsador me gira a una velocidad, paro, aprieto el otro pulsador y gira a otra velocidad. Es decir, disponer, bueno, puede ser con pulsadores o puede ser con un rotativo, ¿no? Con un conmutador rotativo. El caso es conseguir que yo, sin tocar absolutamente nada en la máquina, más que el cuadro de control, poder alterar la velocidad, poder modificar la velocidad. Bueno, y aquí os propone tanto circuito de fuerza como de mando para poder hacer esa conexión. Vale. Bueno, cuando se hace un Dalander, para que quede más claro todavía la conexión, se suele dibujar el motor de esta manera, se suelen dibujar los devanados. Aunque no es imprescindible, ¿eh? Podría dibujar el motor de manera normal y nombrando los bornes me queda ya absolutamente claro. Esa conexión que se parece mucho en arranque estría-triángulo, tiene ya una primera diferencia, que es el que tiene dos térmicos, ¿no? En estrella-triángulo tenía solo uno, aquí necesito dos térmicos. Necesito dos térmicos porque las corrientes en circulación en triángulo respecto a la corriente en doble estrella es distinta. Entonces la protección que yo tengo que poner, me estoy refiriendo a este F1 y este F2, la protección que yo tengo que utilizar aquí, en estos dos casos es distinta, ¿no? Este está tarado para un valor de corriente y este está tarado para otro valor de corriente, para otro valor de corriente.
Vale. Bueno, cómo conecto el motor? Pues aquí tenéis las dos velocidades. Esto sería la marcha y esto sería marcha. Aquí tengo paros. En este caso, fijaros que los dos térmicos están puestos en serie, ¿vale? Los dos térmicos están puestos en serie. Eh, bueno, cualquiera de los dos que salte me pararía la máquina totalmente, ¿vale? Esto sería un paro. Todo esto serían las condiciones de, digamos, de parada. Luego aquí tengo marcha, realimentación y los enclavamientos. En una de las dos velocidades lo que hago girar es el 3 y el 1 simultáneamente. Hago funcionar este y este. Es donde hago esa conexión en doble estrella, que sería la velocidad rápida. Es decir, esta parte de aquí sería la velocidad rápida. Y en triángulo simplemente conecto el KM2. Que sería la velocidad lenta. ¿Vale? Que además fijaros que me alimenta por los unos. Esta sería la conexión del motor Dalander. ¿Vale? Esto sería lo que llamamos el triángulo y esto sería lo que llamamos doble estrella. ¿Vale? Triángulo velocidad lenta, doble estrella velocidad rápida. Bueno, son incompatibles, esto se parece mucho al circuito de mando de una inversión de giro, ¿no? O lo hago girar en un sentido o lo hago girar en otro. Aquí sería lo hago girar a velocidad lenta o lo hago girar a velocidad rápida. ¿Vale? Con sus condiciones de parada y demás. No tiene mucho más misterio. Os decía que esta práctica, a ver si es posible que si este curso al final en junio no volvemos y la hacemos, pues la hagamos el curso que viene. Yo seguramente nos daré en segundo, pero bueno, veremos con los profesores de segundo a ver cómo se puede hacer. Bien que la hagáis en el módulo de máquinas o bueno, se estudiará. ¿Vale? Bueno, y aquí entramos ya en los variadores. El segundo método que tenemos y ya el último que os voy a hablar para modificar la velocidad de un motor. El variador de frecuencia está dentro del campo ya de la electrónica. Nos iríamos a un tipo de dispositivo completamente distinto. ¿Vale? Un dispositivo completamente distinto. Y a ver si lo pone aquí en el libro, que creo que no. Os voy a explicar muy rápidamente lo que es la idea general del variador de frecuencia. ¿Vale? La idea un poco del principio de funcionamiento. Sin entrar tampoco en mucho detalle, bueno, un variador de frecuencia, desde el punto de vista así del funcionamiento de bloques, podríamos verlo o podríamos estudiarlo como varias etapas. Aquí es una máquina donde yo alimento con trifásica. Aquí le meto corriente alterna trifásica. Corriente alterna trifásica. Una primera etapa que es de rectificación. Una primera etapa de rectificación. Y podríamos decir y filtrado. Que aquí me saca corriente continua. Realiza una conversión de corriente alterna a corriente continua. Aquí tengo la etapa donde están los transistores de potencia. Aquí tendría los transistores de potencia. Conectado con un circuito de control electrónico. Aquí si lo que metemos es algo de este tipo,
Aquí lo que tendría como salida de esta etapa intermedia sería corriente continua, es decir, una corriente que es así. Y aquí a la salida de esta etapa lo que tendría sería a ver, no nos voy a equivocar. Aquí a la salida de esta etapa lo que tendría sería 3 ondas. Bueno, todo esto sería por las 3 fases, ¿no? Una onda que sería algo como esto. Una onda de corriente continua pulsante. Bueno, yo voy a dibujar exagerado, pero luego cambiaría de sentido de la misma manera. Fijaros que pulsos cada vez más anchos, ¿eh? Esto es lo que se llama una onda PWM, onda modulada o PWM. Sería una onda que tiene una pinta como esto. Bueno, es un dibujo un poco rudimentario, pero para que me entendáis. Esto es una onda, sería digamos la onda de tensión. ¿Cómo varía en el tiempo? Cuando yo alimento un devanado de un motor de corriente alterna con una onda como esa, que es una onda de corriente continua troceada, porque fijaros que yo le voy dando valores de corriente continua, todos de la misma altura, ¿eh? Aquí no lo dibujé bien, pero esto sería todo, aquí esto llega a la misma altura, todo está a la misma altura y aquí todo está a la misma altura, ¿vale? Todo esto llega hasta ahí. Cuando yo alimento un motor, un devanado de un motor, con una onda de corriente continua de ese tipo, lo que pasa es lo siguiente, la corriente en una bobina no puede variar con la misma velocidad que lo hace la tensión, porque digamos que las bobinas, igual que el condensador genera una cierta inercia en la tensión, creo que todos de electrotecnia tendréis el concepto de que un condensador cuando lo alimento con una pila tarda un determinado tiempo en cargarse, es decir, tarda un determinado tiempo en que aparezca la tensión de la pila en bornes del condensador. Bueno, pues con las bobinas ocurre lo mismo, pero con la corriente. Con las bobinas, cuando yo alimento con corriente alterna, o en este caso, perdón, con corriente continua, le meto un escalón de corriente continua, tarda un determinado tiempo en alcanzar la corriente a través de la bobina el valor que corresponde a la resistencia que tiene en serie ese circuito. ¿Vale? En este caso sería a la resistencia que tiene el hilo de cobre que forma el devanado. Como cuando aquí pasa la onda de tensión a cero no le da tiempo a descargarse del todo, también por la misma inercia, el resultado final es que yo voy a tener unas ondas que van a ser así. Van a ser unas ondas como haciendo escaloncitos. Eso en electricidad se llama el rizado de la onda. Y al final yo tengo 3 corrientes que son muy similares. Esto se parece bastante a lo que sería corriente alterna. ¿Vale? Son unas ondas con una cierta distorsión, ¿no? Esto tiene una distorsión, pero se parece mucho a una onda de corriente alterna. Bueno, resumiendo, esto si nos metemos en la electrónica es bastante complejo, pero bueno, por tener la idea de cómo funciona. Coge corriente alterna, yo lo puedo alimentar con corriente alterna. La rectifica, rectifica quiere decir que lo convierte en corriente continua mediante diodos, lo filtra mediante condensadores para estabilizar esa onda y luego mediante una electrónica de control, digamos que tiene unos interruptores, entre comillas, eléctricos que actúan muy rápido mediante electrónica y van troceando esas ondas de corriente continua para tener una onda PWM, que sería esa onda de ahí. Cuando yo alimento una bobina con una onda PWM, el efecto, el resultado de lo que sería la onda de corriente, pues es algo similar a lo que os he dibujado aquí. Es una onda que se parece a la onda de alterna, pero con un determinado rizado, con una determinada distorsión. El motor de corriente alterna trifásico, la máquina síncrona, como es un motor muy robusto, puede funcionar perfectamente con una onda que no sea perfecta, que sea como esa de ahí. Y de hecho es lo que hago, lo hago funcionar
con esa onda perfecta de ahí. Ahora el truco y la gracia del variador está en que, como yo esta onda la estoy generando electrónicamente con un circuito de control, yo puedo modificar la frecuencia. Esta onda va a ser variable en frecuencia. Yo si modifico la señal que yo le meto aquí, yo modifico la señal que le meto ahí, puedo conseguir que esta onda tenga la frecuencia que yo quiera. Yo podría hacer, pues que esta onda, por ejemplo, pues sea algo así, sea mucho más rápida, ¿no? No sé si se ve un poco la idea. Puedo meterle una onda de continua pulsante de ese tipo, con lo cual yo tendré, al final, una onda de corriente en el motor parecida a esto de aquí. Esto sería en azul la corriente y en rojo sería la tensión. Vale, yo estas ondas las puedo modificar tanto en frecuencia como en amplitud. ¿Vale? Puedo variar la amplitud y puedo variar la frecuencia. Con lo cual puedo prácticamente alimentar el motor como yo quiera. Puedo hacerlo girar a la velocidad que yo quiera, jugando con esos parámetros. Modificar la amplitud está bien porque modificando la tensión, la altura de la onda, yo puedo modificar la intensidad que hay también en el motor. ¿Vale? Además, el variador tiene una cosa más, una cosa importante, que es que este control realmente funciona en las dos direcciones. Esto funciona dando órdenes ahí a los transistores, pero recibe también la señal de los transistores. Con lo cual, este circuito de control también tiene una función de protección. Es decir, está continuamente midiendo tensión y corriente que circula por el motor. Con lo cual, si detecta que tengo una corriente muy elevada, lo que hace es desconectar. Desconecta el motor y lo protege. Es decir, tiene función de protección también el variador de frecuencia. ¿Vale? Eso sería cómo funciona desde un punto de vista de la electrónica, muy por encima, muy de diagramas de bloques, pero bueno, es una idea de lo que hace ese variador. Esto hoy en día es lo que se utiliza muy mayoritariamente para el control de máquinas, ¿vale? Sobre todo si son máquinas complejas. Utilidades que tiene prácticas del mundo real. Ascensores llevan un variador de frecuencia. Eh, los pasillos de los aeropuertos, los pasillos estos para desplazarse, van controlados por un motor que se controla con un variador de frecuencia. Las escaleras mecánicas de los centros comerciales de los aeropuertos también llevan un variador de frecuencia. Máquinas de elevación en general. Muchas máquinas de corte, muchas máquinas industriales, donde yo, por ejemplo, necesito que la velocidad sea variable. Interesan. Por ejemplo, un ejemplo muy típico son las imprentas, ¿no? Este tipo de máquinas que tienen imprentas o máquinas, por ejemplo, que troquelan metal a partir de un laminado de acero o de lata, donde el diámetro de la bobina se va reduciendo a medida que yo voy por ejemplo, pues quitando material de la bobina, ¿no? Voy consumiendo material. Pensar por un momento en el rollo de papel higiénico del baño, ¿vale? Que es exactamente lo mismo. Yo voy tirando del papel y a medida que voy tirando del papel, el radio de giro cada vez es más pequeño, ¿no? ¿Vale? Por tanto, la velocidad lineal del, de lo que es el rollo va variando si yo mantengo la misma velocidad angular de giro de la máquina. Bueno, pues para ir variando la velocidad y que yo tenga una velocidad lineal de salida de esa bobina de material, de metal o de papel o de lo que sea, a la misma velocidad, necesito ir variando la velocidad angular. Eso lo puedo conseguir con un variador también. Vale, hay un montón de aplicaciones donde vais a ver esos variadores. Eso no quiere decir que no se utilice el arranque directo, la inversión de giro. Se siguen utilizando. Máquina herramienta, por ejemplo, pues la mayor parte llevan arranques tradicionales.
¿vale? Maquinaria antigua, pues también, pero esto es, digamos, lo nuevo, ¿no? Que nos aporta la electrónica de potencia. Bueno, nuevo no es tan nuevo. Hablamos que esta tecnología pues llevará 40 años tranquilamente desde que se va usando, ¿no? Pero bueno, hoy en día la usamos también con unas condiciones de calidad y de precio que no tienen competencia. Bueno, tienen una ventaja también que se pueden programar las velocidades. Normalmente tienen una consola, como veis ahí, de programación. Llevan un tipo de programación que es mediante parámetros. Yo puedo cambiar, digamos, tener unas velocidades preseleccionadas y mediante unas entradas que tiene lógicas con una serie de interruptores, pues ir variando las velocidades preseleccionadas. Se les puede normalmente conectar un potenciómetro y hacer la regulación de velocidad de manera continua con un pomo que voy girando, ¿no? Por decirlo de una manera vasta y sencilla. ¿Vale? Esto es otra práctica, la programación de los variadores, que es interesante. A ver si la podéis hacer el curso que viene. Conexionado del variador. Vamos a ver aquí el conexionado completo en esta. Bueno, desde el punto de vista del dibujo es una caja. ¿Vale? Es una caja donde yo tengo 3 bornes de entrada de fuerza, igual que entro en un contactor, y 3 bornes de salida. En los de pequeña potencia, incluso me permite alimentar en monofásica, es decir, meter por aquí línea y neutro y sacar por aquí para el motor trifásica. ¿Vale? Es decir, puedo alimentar un motor de 3 fases, trifásico de corriente alterna, con corriente alterna monofásica. Pero solo con motores siempre por debajo de 1 kilovatio, ¿eh? Siempre por debajo de 1 kilovatio. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues porque como al final yo lo que hago es pasar la corriente alterna a corriente continua, mediante el circuito de control me puedo inventar las 3 fases completamente desfasadas. ¿Vale? En esos pulsos, en esa señal PWM me da igual hacer una que hacer 3. ¿Vale? Lo único que, claro, tiene una limitación que la corriente que va a absorber por aquí va a ser más grande que la corriente que da por aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es una limitación. Si aquí meto, lo construyo para una potencia muy grande, las corrientes que me salen aquí en la entrada, pues no son viables. ¿Vale? Aparte que los calentamientos que se producen internamente en lo que son los transistores son inasumibles. Este tipo de máquinas tiene una característica que es que se calientan bastante. Si os fijáis, bueno, en esta foto, esta parte que hay aquí, os lo voy a delimitar con el color rojo para que lo veáis. Todo esto de aquí, en un variador real, es una pieza de aluminio, es un bloque de aluminio. Toda esta parte de aquí atrás, toda esa culera tan grande es un bloque de aluminio. Todo con una serie de aletas. Eso es lo que se llama el radiador. Es un radiador para disipar calor. Radia el calor interno, echa el calor al ambiente para enfriar esa electrónica potencia que tiene dentro. La electrónica siempre, ya sea de señal o sea de potencia, tiene un inconveniente, que es que la electrónica produce unos calentamientos muy grandes. Es decir, la electrónica se calienta y se calienta cuanto más corriente pase por ello. Y estábamos hablando de elementos de potencia recorridos por corrientes grandes, corrientes como las que puede sobre un motor, que lógicamente van a tener un calentamiento muy grande. De ahí que una característica constructiva de los variadores de frecuencia sea estos radiadores que tienen traseros tan grandes. Esto normalmente se atornilla al fondo metálico del cuadro y va conectado a su vez a tierra todo. ¿Vale? Bueno, estábamos con el cableado, que me enrollo con otras historias. Es que estos realmente son equipos que son muy interesantes de emplear y demás. Eh, la parte de control, fijaros, sería esta de aquí. Es característico que tengan un circuito de control que se acceda desde el propio variador. Aquí, por ejemplo, pues sería para darle las dos señales de giro en los dos sentidos. Y esto de aquí sería también control, que sería el potenciómetro. Es una resistencia variable que yo se la meto entre 3 bornes y consigo regular la velocidad sin más. ¿Vale? Eh, a ver si la próxima semana, en una sesión, con el KDSIMU que tiene el variador de frecuencia, hacemos una demostración del variador, aunque sea con un simulador. ¿Vale? Para que veáis un poco la idea del funcionamiento, de cómo se conectaría y demás, y de las opciones que tiene. ¿Vale? Lo vamos a hacer así como a nivel de pequeña práctica. Os lo voy a hacer yo, lo vais a ver y luego os propongo un ejercicio para que lo hagáis.
Bueno, pues hasta aquí es lo que vamos a ver, hasta aquí es lo que tenía un poco para hoy. ¿Vale? ¿Tenéis clase ahora con Paco? No sé si me estáis escuchando, Creo ya que no. huisteis todos, no tenéis ahora con Paco. Entonces, si queréis, vamos un momento sobre los ejercicios por si tenéis alguna duda de alguno. El bloque de ejercicios que habíamos Vale. mandado. Vale. A ver dónde lo tengo, voy a buscarlo. Vamos a buscar el bloque de ejercicios. Bueno, pregunta, a ver. ¿Son estos los ejercicios? Sí, ¿no? Lo estáis viendo. Sí. Venga, alguno que no salga ni para atrás. O alguna duda concreta. No os vamos a revisar todos porque, bueno, eso es lo que tenéis que hacer precisamente. Pero... O estos son, no sé si son estos, son... Es esto, ¿no? Sí. Venga, alguno concreto, algún número de Primer ejercicio. ejercicio 7. El 7. Un carro motorizado se mueve a izquierdas. Vamos a quitar esto para tener más sitio. Mediante dos pulsadores. Cuando el móvil llega a ambos extremos de su recorrido, se detiene automáticamente mediante interruptores de posición. El movimiento se puede detener de forma voluntaria en cualquier momento, mediante un pulsador de parada. Se pide dibujar esquemas de mando y fuerza. Bueno, ¿en qué tenéis que pensar para diseñar estos circuitos? Aquí no voy a poder dibujar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Poder dibujar. Para mandar al otro programa. Y aquí seguramente me... Vale, era el 7, ¿eh? Bueno, lo que os decía, aquí lo que tenéis que pensar es en condiciones de marcha y condiciones de paro. Es decir, ¿qué me da la marcha de cada movimiento? ¿Y qué me da el paro? En este caso, este razonamiento lo tengo que hacer para un sentido de giro y para otro sentido de giro. Divido todo en marcha y paro. Vale, aquí me está diciendo que la parada, pues aquí para el K1M es por el S4 y aquí la parada es por el S3. La marcha la voy a dar con el pulsador S2 y en el otro caso la voy a dar con el pulsador S3. ¿Vale? Luego tengo una parada general, dentro del paro tengo el paro general, que sería el S1 para este y para este. Y además tengo el térmico, ¿no? Que es también paro general. F1 y F1. Este razonamiento lo habíamos hecho cuando estábamos en clase en el cole, ¿no? ¿Os acordáis? Es como hay que hacerlo aquí. Sí. Cosas que tengo, el circuito de fuerza es una inversión de giro, que ya lo conocéis, con esos dos contactores que me invierten dos de las fases, en este caso me parece que es la 1 y la 3, y luego en el circuito de mando tendré todo lo que tengo en la inversión de giro, el paro que es común, que es general, por el pulsador, el paro general también, que es el paro del térmico, marcha y realimentación en paralelo para cada sentido de giro de manera independiente, los enclavamientos que no me los puedo olvidar, que son estos dos contactos cerrados que están en serie, y
En este ejercicio lo que me añade son estas dos órdenes de paradas para cada uno de los dos movimientos. ¿Vale? Sin más, esa es la manera en la que se soluciona. Pues se ve un poco borrosillo, no sé por qué. Ahí se ve algo mejor. Si queréis hacer una captura, que supongo que ya la habréis hecho, porque yo si fuera vosotros la haría. Para tener, aunque no se ve muy bien, para tener más o menos la idea de cómo... ¿Puedes poner el 11 un momento? Meca, Javier, ¿estás ahí? Ya. ¿Todo bien? Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo? A ver, el 11. ¿Cuál es el método que utilizan los fabricantes de arrancadores estrella-triángulo completamente ensamblados para evitar que los contactores de triángulo y estrella puedan funcionar a la vez? Se montan ambos contactores con un enclavamiento mecánico que impide su activación simultánea. Es decir, algo parecido a lo que se hace cuando hago la inversión de giro con los bloques inversores es parecido. Aunque se diera la circunstancia que las bobinas de ambos se encuentran alimentadas al mismo tiempo. Es decir, un enclavamiento mecánico que impide que puedan funcionar a la vez esos dos contactores, el de estrella y el de triángulo. Recordar que era en los de... Al final siempre eso se suele hacer con una pieza mecánica que metes en medio, ¿no? Si tienes aquí el contactor, este por ejemplo es el contactor de estrella, y aquí al lado tengo el contactor de triángulo, cuando te venden lo que es el bloque en sí, aquí en medio te meten una pieza que es el bloque inversor, el enclavamiento. Sería esta pieza que meten aquí en medio. ¿Vale? Esa pieza, como por aquí tienen unas ventanas que cuando tú metes el núcleo para adentro, esto se mueve, lo que hace es que cuando uno entra, le inserta una pequeña pestaña en el otro para que no pueda moverse mecánicamente. El núcleo no se puede mover. Esa es un poco la idea de los bloques inversores. Este creo que os lo había enseñado, ¿no? No el de estrella triángulo, pero un bloque inversor de inversión de giro, que es prácticamente lo mismo. Bueno, de hecho es lo mismo Creo que constructivamente. sí. Cambia el calibre de los contactores. Cuando es un bloque inversor son del mismo calibre, cuando es estrella triángulo no. Pero es lo mismo. Luego también tenía una duda en el 13 que si se refería al esquema que hay. ¿De qué expresión matemática depende la velocidad de giro de un motor trifásico de corriente alterna? ¿Ese? Sí, que si se refería a lo que aparece para resolver el ejercicio 12. Sí, es la misma. ¿Y cuáles son las velocidades de giro de los siguientes motores cuyos devanados son 2, 4 y 8 polos? Y es hacer la cuenta que os hice yo antes. Si son dos polos, como son 50 hercios, pues son 60 por 50 que son 3000 entre 2. Bueno, entre un par de polos, dos polos es un par de polos, ¿no? Porque aquí os da el número de polos y en la fórmula tenéis que meter el número de pares de polos. 2 sería un par de polos, serían 3000 entre 1 que 3000. 4 son dos pares de polos, 3000 entre 2, 1500. 8 polos son 4 pares de polos, serían 3000 entre 4, 750 revoluciones por minuto. Y luego te está preguntando por la misma fórmula, ¿no? ¿De qué expresión matemática depende la velocidad de giro de un motor trifásico de corriente alterna? Pues la misma. Vale, vale. Profe, yo había uno que se me complicaba, pero no me acuerdo del número. Era el de Está complicado entonces. pulsar. Es que sé que está un poco más para arriba. Que es de los Es que no me primeros. acuerdo del número, joder. No, entre medias está. Debe ser el 10 o 11. No, el 11 no. Lo vi pasar a la vez que estabas bajando. Ese, Este el de los interruptores y todo eso. va a ser muy sencillo y que vayáis viendo en cada una de las combinaciones. Tú aquí puedes tener los interruptores de uno en uno, dos activados y uno Mm. desactivado, los tres activados. Como son tres variables, me imagino que os habrá explicado Jorge algo de digital. Tengo 8 combinaciones posibles, ¿no? Porque cada interruptor tiene dos estados. Entonces lo que hace es poner una tabla donde pone
Bueno, aquí no pone las 8, pone alguna menos, ¿no? En este caso te dice concretamente para estas combinaciones. ¿Qué pasa cuando están los 3 desconectados? Tienes que poner qué lámparas están encendidas. Cuando están los 3 desconectados en esta situación, ¿cuáles están encendidas? Es decir, sería la posición de reposo. Todos estos están apagados, por lo tanto los contactos están en reposo. ¿Pasa corriente por alguna de las ramas? Por esta no, porque me interrumpe ahí. Por esta tampoco, porque me interrumpe ahí. En esta está interrumpida ahí, y en cambio en la tercera la corriente pasa por aquí. Con lo cual esta lámpara se enciende, ¿no? Sí. Tú aquí pondrías Vale, vale, vale. Ahora ya entiendo. off, off, off y on. ¿Vale? Se trata de ir cubriendo las combinaciones. Cuando yo cierre, por ejemplo, el primero, a ver si está vamos a hacer otra de la tabla. Cuando esté solo el segundo, por ejemplo. Imaginaos que esté cerrado. Solamente. Y este contactor se conecta ahí. Vamos a borrar esto. ¿Por dónde pasa corriente ahora? Todos los contactos están en reposo salvo los del 2, ¿no? Bueno, este contacto me quedaría abierto. Aquí me quedaría abierto. Este se cerraría. Este se cerraría. Y este me quedaría abierto. Aquí tengo el circuito abierto aquí, abierto ahí, abierto ahí, abierto aquí. Las 4 apagadas, ¿no? Se trata de ir analizando pues los casos que te da de esa manera. No tiene más. Vale. Puedes poner el 18. ¿Qué deben disponer de especial los temporizadores utilizados para el arranque estira triángulo? Son temporizadores a la conexión, cuyos contactos están diseñados para que el cerrado abra antes de que cierre el abierto. Eso en general sucede en todos, ¿eh? Sucede en todos. Esto permite evitar que los contactores de estrella y triángulo estén activados a la vez en un breve periodo de tiempo. Pero normalmente todos lo van a cumplir, pero la condición sería esa. Y una cosa, Dime. esta vez estaba haciendo los esquemas por el Cadesimo y Sí. no me deja poner el esquema como tal, solo el enlace. Tienes que hacer lo siguiente, mira, en el KDSIMU. A ver si lo tengo por aquí. Y os lo enseño un momento. Ahí veis el KDSIMU, ¿no? Vale, lo que tienes que hacer es imprimir el esquema. Bueno, para imprimir, primer paso, ir a configuración, para que te quede algo curioso. Normalmente yo pongo aquí en escala 2, ¿vale? Vista horizontal. ¿Qué más ajustes hay que hacer? Vale. En presentación preliminar, veis que me sale la hoja ahí desplazada. Hay que poner en horizontal, configurar impresora y poner hoja también horizontal. Y a la hora de imprimir pues me va a quedar algo como eso. Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, pues imprimo esto utilizando una impresora que sea una impresora de PDFs, archivo. Por ejemplo, no sé, el Windows 10 viene con una que se llama Microsoft Print to PDF. O yo tengo instalado un programa de Reader que es el Foxit Reader que viene con una impresora de PDFs también. No te va a imprimir esto en un archivo. Es una opción. Otra opción, a ver si este programa os deja guardarlo. Exportar imagen. Tú puedes exportar el plano como una imagen en BMP directamente. Por ejemplo, vamos a llamarlo prueba.
Vamos a guardarlo en el escritorio. Vale. Vamos a cerrar el programa. La imagen es esa de ahí. Yo esa imagen la puedo abrir, por ejemplo, con el Paint o con cualquier programa y puedo recortar de dentro lo que quiera. Eso es, generó el plano. Este es el Paint. Tenéis que tener el Paint abierto. Bueno, a la hora de generar la imagen no hay que poner la escala 2, ¿vale? La escala 2 es para imprimir. Para generar la imagen, y ya tenéis la imagen ahí, esta misma imagen podría insertarla. Voy a haceros el proceso de nuevo, que igual no quedó claro. Bueno, vamos a meter el cadécimo otra vez. 49, 32. Venga, aquí tenemos el cadécimo. Voy a intentar abrir uno que tenga hecho, para que se vea como un esquema. Abrir. Bueno, este mismo es un esquema de otra cosa, pero es un esquema con el cadécimo. Yo tengo ahí un esquema. Puedo hacer archivo, exportar imagen. Vamos a volver a ponerle el mismo nombre. Prueba. Y vamos a guardarlo nuevamente en el escritorio. Me va a decir que sí, que si deseo reemplazarlo, pues sí, deseo reemplazarlo. Vale. Aquí tengo mi archivo. Lo abrimos con el Paint. ¿Veis? Ahí tengo mi dibujo. Esto ya es un archivo de imagen. Yo esto, pues, si es muy grande, imaginaos que quiero eliminar el cajetín porque voy a meterlo dentro del documento. Pues yo aquí puedo jugar con los márgenes, puedo ir ajustando. En el Paint, por ejemplo, que vienen todos los ordenadores con Windows, lo puedo ajustar. Yo puedo con seleccionar, recortar esto, hago botón derecho cortar y genero, por ejemplo, uno nuevo y pego. Y ya tengo sin cajetín ni nada para que me sea más fácil de insertar. ¿Vale? Guardo esta imagen y con insertar imagen dentro del documento de Google lo dejo cuadrado ahí al tamaño que yo quiera. No sé si eso te aclara algo la pregunta. Sí. Sí, con eso ya lo puedes. Y si no, cualquier cosa que imprimas Sí, en PDF, normalmente los programas de PDF te dejan recortar. Tiene, por ejemplo, este tiene una utilidad que es fotografía, snapshot, y tú le das aquí y puedes coger una parte de la pantalla y te la copia. Vas directamente al documento de Google, le das botón derecho pegar y ya la tienes dentro, sin más. Es otro sistema un poco más bestia, pero lo mismo. Vale. Y el que no tenga ordenador, pues con el móvil lo de siempre, le haces la foto, lo escaneas, lo pones guapo, cuadrada la foto y lo insertas dentro del documento.